Buenas noches, hermanos, familia, amigos. Buenas noches una vez más en su programa Conociendo la Verdad. Quien les saluda es Harley Jiménez. Y qué bueno estar con ustedes trayendo y compartiendo un mensaje, una palabra más acerca de la palabra de Dios. Un pensamiento que, como siempre, guiado por el Espíritu de Dios, para ayudarnos a crecer y ayudarnos a madurar en el Señor y en nuestra fe, que es uno de los objetivos en el Señor, formar cada día nuestro ser, nuestro carácter y parecernos a Jesús cada día más. Hoy quiero compartir el mensaje: aunque lo ignoramos, Dios sigue obrando. Aunque lo ignoramos, Dios sigue obrando. Este mensaje nace a raíz de mis devocionales con el Señor. Como buen creyente, deberíamos, mi consejo, una recomendación, es que debemos tener, porque realmente, eh, mm, creyente en el Señor debe ser igual a tener una relación con Jesús. Esa es como mi conclusión, por decirlo de una manera, en todos estos años como creyentes, como seguidor de Cristo Jesús. Más, siempre lo digo, aunque se mezcla, entra el concepto de religión, pero va más allá. Ser creyente de verdad es tener una relación genuina y transparente con Dios. Y pienso que el cristiano, el creyente verdadero, amén, no el perfecto, porque no se habla aquí de perfección, sino un cristiano verdadero, un cristiano que vive su fe, debería, es lo recomendable, tener una relación con Jesús, y dentro de esa relación debería estar todos los días un tiempo especial con el Señor, que así como alimentamos nuestro cuerpo físicamente, se debe alimentar el alma, y eso se hace a través de la oración y la palabra del Señor. Y en medio de ese proceso, el cual le pido a Dios que te ayude y me siga ayudando a permanecer siempre en esa búsqueda, poner en el corazón eso, de buscarlo, surge, el Señor me guía, el Espíritu de Dios me guía. Y si usted no sabe, de pronto diga: el Espíritu Santo, guíame qué libro leer. No lo haga. Yo sé que muchos tienen de pronto la costumbre, por decirlo así, de abrir un versículo. Yo lo que recomiendo es que mejor le digas al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿quién mejor que Él, que nos conoce? Dice la palabra que Él conoce nuestro corazón y sabe qué necesitamos nosotros. Sabe qué necesitamos. Y hay libros que, aunque es la palabra de Dios toda, ¿no? Pero hay libros que, por decirlo así, se especifican en unas cosas que necesitan nuestra alma. Por ejemplo, en la fe, por ejemplo, en la madurez, por ejemplo, en las relaciones personales. Está Proverbios, los salmos en momentos de angustia. En fin, Dios es tan bueno y tan maravilloso, tan sabio, que hasta los libros, se podría decir de una u otra manera, aunque como le digo, todo es su palabra, pero pareciera que cada libro lo enfoca en una área, y esas áreas nos forman. Entonces, ¿quién mejor que el Espíritu Santo, que nos guíe y nos conduce para que pues, nos fortalezca y nos ayude a crecer en esas áreas, pues que debemos crecer, que debemos mejorar? Porque de eso se trata la vida en el Señor. De cada día, dice la palabra, eh, ser como la luz de la aurora. Habla de eso, de cada día ser perfeccionado. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. Esa perfección habla de madurez, habla de crecimiento, y cada día ser como el Señor. Pero y en ese orden de ideas, mis amigos, hermanos, familias que me escuchan, que me ven a través de estos medios, que me contactan, a cual les mando un abrazo y gracias por estar siempre pendiente. Quiero compartir esta palabra. Y eso, como les digo, lo encontré en mi devocional. El Espíritu Santo me guió a leer el libro de Eclesiastés, un libro muy, muy bueno, que precisamente habla sobre, alguien lo describía, alguien que escribió un libro sobre esto, que nos sienta los pies en la tierra, nos ayuda a poner los pies en la tierra. Parece un libro de desesperanza, porque habla de la muerte, que la vida prácticamente es nada. Prácticamente está diciendo eso, pero al final del día lo que no es que no entender de que la vida es que no vale nada, no. Pareciera, algunos lo han interpretado así, ¿no? Pero no, realmente lo que nos hace ayudar es sentar los pies sobre la tierra, aterrizar, y nos da una enseñanza tan clara, que efectivamente Dios le agrada que trabajemos, que cada día nos esforcemos, que cada día
salgamos adelante. Eso hace parte del plan de Dios en nuestra vida. Pero que lo más importante es buscarlo y temerlo a Él. Es un libro hermoso que termina diciendo que todo es vanidad de vanidades, que todo es efímero, que nos enseña a no apegarnos a nada de estas cosas, porque la vida es así, porque la vida es efímera, como la niebla, se va. Hoy podemos estar, mañana no podemos estar. Esa es la vida. Lo más importante, termina diciendo Salomón, que escribió este libro, es temer a Dios. Y nos da una reflexión sobre la vida grandiosa. Entonces, este libro, fíjese que en su capítulo 11, versículo 5, dice esto: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Lo repito, Eclesiastés 11, 5, 6. Me encontré con esta joya. Fíjese que uno lee la palabra de Dios. He tenido la oportunidad de leer la palabra de Dios muchas veces, pero fíjese que el Señor me hace caer en cuenta en esto esta vez. Y fíjese este versículo tan hermoso: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Es una frase que prácticamente, yo diría, resumiría la fe prácticamente. La fe es vivir por fe, lo que prácticamente enmarca toda la palabra de Dios. Amén. Todo lo que tiene que ver la palabra de Dios. Pero me di la tarea de buscar en otra versión, en la versión Dios habla hoy. Y fíjese lo que dice acá, en esta versión. Dice el Señor en el 11:5, dice la palabra de Dios: así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Por eso el mensaje: aunque lo ignoramos, Dios sigue obrando. Y eso nos pasa, mis amados hermanos. ¿Cuántas veces, verdad, nosotros nos encontramos en una encrucijada, nos encontramos en una situación donde no sabemos qué hacer, donde no sabemos qué va a pasar? Pero fíjese lo que hace, el ejemplo que nos da el Señor, que aquí lo dice, que así como no podemos entender el rumbo del viento, o sea que el viento va y viene y no lo entendemos, pero aún así nos refresca, ¿verdad? Aún así hace su función, aún así Dios lo genera, Dios lo crea. Amén. Él hace lo que tiene que hacer. Aunque no entendamos, el viento sigue dándonos ese aire, ese fresco para las plantas, para el medio ambiente. Amén. Entonces, vemos cómo claramente Dios nos recuerda a algunos, a otros les enseña, y esto habla también de la creación. Es un versículo que habla de la creación, donde prácticamente está diciendo: yo los creé a ustedes, porque dice que así como el viento, no sabemos con el viento, pero a otro ejemplo dice: y así como no sabemos cómo crecen los huesos en el vientre de la madre, hablando de Dios, dice, como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. Está dando a entender que las dos cosas que leímos anteriormente las está haciendo Dios, tanto el viento como que el huesito, de que el bebecito nazca, y se reproduzca ahí en el vientre de la mamá. Es obra de Dios. Así, mis amados hermanos, así hoy el Señor nos trae esta palabra de fortaleza, de ánimo, que no sabes cómo va a pasar, pero ten la certeza de que va a pasar, de que aunque ignoremos sus obras, Dios sigue obrando. Dios sigue obrando de formas asombrosas. Una de las formas de Dios es obrar misteriosamente. Lo vemos a través de la palabra, como José, un hombre negado, rechazado por sus hermanos, llega a ser príncipe, llega a ser el segundo al mando en Egipto, que en esos momentos era la potencia mundial. Un hombre de la nada, de la nada prácticamente. Cómo Dios lo colocó, pero cómo Dios fue obrando, ¿verdad? Lo vendieron. ¿Quién iba a pensar que todo eso que estaba pasando allá era para llevarlo al trono? Porque si no lo venden, no hubiera llegado a Egipto. Pero no entendía José, ¿verdad? Mas, sin embargo, importante resaltar cómo José se fue fiel en medio del proceso. Pero también lo importante también resaltar es que, aunque de pronto él no entendía, porque Dios le dio el sueño y todo, y él pensaba de pronto que
y que de tal manera iba a ser iba a realizar Dios esos sueños. Quién sabe si de pronto por su mente la Biblia no lo registra, que de pronto cómo se imaginó él, como de pronto tú te estás imaginando, como yo me estoy imaginando, que a veces salgan las cosas y a veces no salen las cosas como nosotros queremos. Pero más sin embargo Dios sigue obrando. Y al contrario las cosas se ponen es peor. Más sin embargo Dios sigue obrando. Dios sigue obrando. Porque aunque lo ignoremos, Dios sigue obrando. Aunque ignoramos cómo se forman esos huesitos. Y eso me llamaba la atención grandemente. Tomó mi atención y me puso a reflexionar y a meditar. De cómo increíblemente, porque si usted se pone a pensar, está el bebecito, ¿verdad? Pero dentro de ese bebecito se están formando esos huesitos. Y si usted sabe muy bien, los huesos es como, o sea, es algo duro y algo que cuando se parte, si usted parte un hueso, es algo afilado. O sea, que puede producir un daño. Mas, sin embargo, esos huesecitos se van creando en el vientre de la madre. Y ahí insisto de verdad que ojalá me esté viendo alguien que no cree en Dios, mi amado amigo, cree en el Señor, cree en Dios. Dios es real. Aunque lo que pasa es que sí, este mundo nos hace ver por la maldad y tienes preguntas, pero eso hace parte también de todo esto. Eso hace parte y eso de pronto sería otro tema. Pero Dios es real y lo importante es reconocerlo y creer en Él y buscarlo y temerlo, como dice la palabra. Pero Dios es real y Él envió a su Hijo por ti y por mí a morir por nuestros pecados y nos salva. Y cuando le llamamos, Él nos atiende con humildad. Le buscamos, Él nos atiende y dejó su Espíritu Santo. Así que este versículo nos da una enseñanza grandísima. Además de que Dios es el creador de todas las cosas, también nos enseña que Él obra de maneras sorprendentes y de maneras misteriosas. Porque como les digo, aquí lo dice, la misma palabra lo está diciendo. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, así ignoramos a veces las cosas de Dios, ¿verdad? Ignoramos cómo Dios está, cómo en medio de esa incertidumbre, en medio de ese camino oscuro, Dios está obrando, Dios está haciendo algo, Dios, y así son las cosas de Dios, ¿sabes? A veces, sí, a veces Dios, a veces las cosas salen de pronto derechito, como dice uno, a veces pasa así, pero la mayoría de las veces, como creyente y como ya años y cristiano y escuchando y leyendo la palabra, como muchas veces no sale así. No sale muchas veces como nosotros lo queremos o como nosotros lo pensamos. No sale a veces así. Lo ignoramos. Pero al final Dios está orando y termina su obra perfecta en nosotros y cumple sus promesas. Cumple sus promesas. Amén. ¿Quién iba a pensar, verdad? Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, ¿verdad? Y Dios, y en medio de ese proceso Dios estaba obrando. Y estaba obrando para que esa nación se volviera a Dios. Porque después que sale de ahí, manda en Nabucodonosor a creer en el Dios de Daniel. Amén. Entonces, amado hermano, esta es una palabra de fortaleza para ti, amado amigo, en donde Dios te recuerda que aunque tú ignores y yo lo ignoremos, Él está orando, Él está trabajando. Así que sigamos confiando y sigamos creyendo en el Señor. Amén. Porque precisamente esto es lo que confirma lo que dice la palabra. Por fe vivimos y no por lo que vemos. No vemos, no ignoramos las cosas, ignoramos el viento, ¿cierto? ¿Cómo viene? ¿Dónde viene? Lo ignoramos, ¿no? Pero sin embargo es obra de Dios. El vientrecito, el bebecito se forma en la mamá, los huesos, cada parte del bebé, ¿verdad? Eso es algo grandioso, algo de verdad. Yo tengo una expresión que me gusta, le explota la cabeza a uno, como en el vientre de verdad se forman los huesecitos, todo eso. Eso solamente lo puede hacer alguien supremo, alguien soberano, alguien todopoderoso, y es Dios. Eso no puede venir de una bomba ni de un simio, perdónenme, pero jamás voy a creer esa teoría. Dios me guarde. El ser humano y todas las cosas fueron creadas por Dios. Y este versículo lo confirma y lo testifica. Que nosotros fuimos creados en el vientre de nuestra madre por el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y nombre propio, Jehová de los ejércitos, a quien envió su Hijo Jesucristo para sellarnos y quien nos dejó su Espíritu Santo. Así que yo te invito, mi amado amigo, hermano, que hoy de pronto te sientes desanimado, que hoy dices, Señor, esto está peor, he orado, he creído en ti, pero esto está peor. Mi hermano, aunque tú lo ignores, Dios está orando. Aunque lo ignoremos, Dios está orando. En esto también yo también paso por procesos y yo ayer me decía precisamente, Dios mío, ¿por qué no puede ser más fácil? ¿Por qué la cosa a veces no puede ser más fácil? Lo reconozco.
Pero esta palabra Dios a mí mismo me está hablando y me está diciendo, aunque ignores lo que estoy haciendo, yo estoy obrando y obraré para bien y obraré lo mejor para ti. En el nombre de Jesús. Asimismo, esa palabra es para ti, mi amado hermano. Aunque ignores, aunque veamos el camino oscuro, Dios sigue obrando. Y pase lo que pase, será lo mejor. Lo importante es que le digamos, Señor, que donde yo vaya, esté tu voluntad. Que donde vaya, como como leí un mensaje que dice, que tu voluntad sea mi camino. Eso es lo más importante. Que tu voluntad sea mi camino, mi hermano, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, su gracia está. Y donde está su gracia, no falta nada. Fíjese usted, y cierro con esto. Cuando Elías, que vino la hambruna, que Elías profetiza la sequía sobre el pueblo de Israel por su maldad, y cierra Dios los cielos a causa de la profecía, a causa de la profecía de Elías. Cierra Dios la lluvia, el cielo, para que deje caer lluvia, que tipifica bendición. Lo envía Dios a un lago, prácticamente lo envía a un lago. El lago creo que es, no sé si estoy mal, del lago de Sanaquerí, y ahí le envía cuervos, ¿verdad? Y ahí lo sustentaba el Señor. Y ahí Dios estaba obrando en Elías. Ahí Dios no ignoraba lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero aún ahí Dios lo sustentaba. Amén. Increíble, ¿verdad? Él seguía orando, a pesar de que había sequía ya, que había el juicio que estaba Dios, mas sin embargo Dios seguía orando con su siervo, Dios seguía trabajando con su siervo. Y así es, hermano, amado amigo, hermano. Muchas veces, como digo, ignoramos, pero eso no significa que Dios siga obrando. Dios sigue obrando aunque ignoremos cómo está obrando. Aunque lo ignoremos, Él sigue obrando. Así que ese es el mensaje que quería dejarte hoy de parte de Dios. Confiemos en el Señor, sigamos creyendo en Él y sigamos que aunque ignoremos, yo ahora mismo ignoro el proceso, de verdad. Tengo una noción, lógicamente, que hay una idea de lo que yo lo que debo seguir haciendo, debo seguir es trabajar, debo seguir haciendo mi parte. Amén. Pero ¿cómo lo va a hacer el Señor? Eso lo ignoro, lo ignoro. Pensé que iba a salir de una manera en mi proceso, hablando de mi proceso en personal, pero no salió así como yo esperaba. Como yo le decía, Señor, ¿por qué no lo hiciste así, así, así? Y ya, no, ha salido de otra manera. Y confío en Él de que Él está obrando. Amén. Y que si pues cualquier cosa es su voluntad. Y le pido que su voluntad sea mi camino. Y que su gracia, y que si sé que si estoy en su voluntad, Él, su gracia me acompañará. Y ahí vemos también ese ejemplo en Elías. A pesar de que, fíjese usted que estaba pasando hambre allá, pero aquí estaba en un lago y estaba en un lago, no había nada alrededor, solamente un lago. Él estaba en la voluntad de Dios, y como estaba en la voluntad de Dios, Dios le enviaba comida a Elías. Le enviaba comida por medio de cuervos, algo increíble porque el cuervo es un animal carnívoro. Le enviaba comida, dice la palabra, en la mañana y en la tarde. Tenía todas su comida al día. No se preocupaba por eso. Y tenía agua para vivir. Y eso tipifica que cuando hacemos la voluntad de Dios, la gracia de Dios nos acompaña. Y con eso basta y sobra, mi amado hermano. Porque a veces no es necesario tener todo. A veces solamente se necesita lo suficiente. Y lo suficiente es Dios. Y punto. Lo suficiente siempre es Dios. Amén. Y con Él basta y sobra. Así que ese es el mensaje. Vamos a hacer una oración para cerrar este mensaje. Y bueno, que el Señor sea hablando a tu vida y que el Señor sea animándote y alentándote en tu espíritu para avanzar y no desmayar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque primeramente me has hablado a mí. Bendigo a la persona que está viendo este mensaje, Señor. Y si tú, Padre, has hablado en el corazón de esta persona, te pido, Dios, que reanimes, que motives, que fortalezcas su fe, Padre. Padre, sé que a veces el desánimo viene porque a veces las cosas no salen como creemos, Padre, como queremos, Dios. Padre, pero hoy nos recuerdas que aunque ignoremos, Dios amado, estos dos ejemplos que nos has dado, del viento y de cómo se forma esos huesitos o ese bebecito en la mamá, Dios, tú aún así sigues obrando. Aún Señor, ese nacimiento se da, Dios, aunque ignoremos cómo se forma, Dios, porque ignoramos muchas cosas, Padre. De pronto podemos investigar, pero Señor, sé que hay detalles, cosas que ignoramos, cómo se forma ese huesito, Dios amado. Solo tú, Padre bendito.
Solo tú sabes, porque tú, Señor, conoces todas las cosas. Pero Dios, confiamos nuestros planes, propósitos, todos sueños en tus manos. Y aunque no entendamos, Dios, aunque ignoremos, sabemos que tú sigues obrando. Gracias porque tú sigues obrando. Y gracias, Dios, porque obrarás tu perfecta y buena voluntad en nuestras vidas. A ti la gloria, a ti la honra. Ayúdanos a descansar en ti, a estar en paz. Echamos toda ansiedad y toda carga de nuestras vidas, Señor, las entregamos y las rendimos a ti y descansamos, Dios, de que aunque ignoremos las cosas, tú sigues trabajando y obrando a nuestro favor. En el nombre de Jesús hemos orado con la guía de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi amado amigo, esta es la palabra. Discúlpame que me extendí un poco, pero recuerda, aunque ignores el proceso, aunque ignores las cosas, Dios sigue obrando. Amén. Aunque ignoremos cómo Dios obrará, Él sigue obrando. Así que sigamos confiando. Quien les habló, Harley Jiménez, en su programa Dios, en su programa Conociendo la Verdad. Recuerda que estamos todas las semanas. Si te gustó este mensaje, déjame tu mensaje o tu comentario en la cajita de comentarios. Y si necesitas oración, déjamelo ahí que yo estaré orando por ti. Recuerda, aunque lo ignores, Dios sigue orando. No olvides esa palabra. Que Dios te bendiga y que Dios sea tu guía. Bendiciones.